Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Eh, en este programa nosotros conversamos acerca de pronunciamientos judiciales vinculados a temas laborales. Regularmente hacemos pronunciamientos emitidos por la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, que como lo hicimos la semana anterior, y esta oportunidad hemos traído un pronunciamiento de un proceso de amparo y también un pronunciamiento de la Corte Interamericana, ¿no es cierto, Dante? Sí, así es, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el otro sí es una sentencia nacional. Y claro, vamos a traer estos temas justamente con motivo de la responsabilidad disciplinaria que puede existir por conductas extralaborales. ¿Cuál es el ámbito de acción que tiene el empleador respecto de ello? Porque, como sabemos, las conductas extralaborales, pues en principio no deberían generar algún tipo de responsabilidad, pero pueden existir algunas circunstancias en las que sí sea viable la imposición de alguna sanción por parte del empleador, como vimos en la semana anterior, o también pueden existir supuestos en donde este poder de dirección, esta facultad de sanción, puede ser desproporcionada o incluso puede ser neutralizada por un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional. Con relación a ello, Dante, tus primeras palabras antes de ingresar a la presentación en sí de dato laboral. Sí, bueno, ya conversamos la semana pasada, Elías, de que, bueno, es sabido por todos de que los trabajadores pueden ser disciplinados o sancionados como consecuencia de los actos que cometen dentro del marco de su relación de trabajo, básicamente por el incumplimiento de sus obligaciones, por el quebrantamiento de la buena fe laboral y una serie de conductas previstas en la ley. La idea del capítulo anterior y de este capítulo, Elías, es analizar en qué medida y qué circunstancias fuera de una conducta laboral puede ser sancionada por parte del empleador. Es decir, actos, conductas, hechos cometidos por el trabajador, pero que no necesariamente, al menos de manera directa, tienen una relación con un incumplimiento de una obligación de trabajo. Claro, sí, nosotros diríamos, no, pues es que al trabajador no se le puede sancionar por absolutamente nada de lo que haga fuera del centro de trabajo, definitivamente tampoco es correcto. Como ya hemos visto la semana pasada, sí hay muchas circunstancias, y cada vez más, fuera del ámbito laboral y fuera del centro de trabajo que pueden ameritar una sanción. Hoy vamos a conversar, Elías, de dos circunstancias muy, muy puntuales y además muy, digamos, debatibles, ¿no? Básicamente hoy día vamos a preguntarnos en qué medida, y esto no tiene nada que ver con ningún programa de televisión reciente, ni ningún destape reciente, ¿no? ¿En qué medida un acto de infidelidad, un acto contrario al matrimonio, por ejemplo, puede generar el despido de un trabajador? Es decir, si un trabajador, el empleador se entera de que ha sido infiel y ha cometido un acto extramarital, ¿esto puede ser razón suficiente para despedirlo? Esa es la primera pregunta. Y la otra será si un trabajador puede ser despedido por su opción sexual. Claro, no necesariamente por estamos hablando de que el trabajador fue desvinculado necesariamente por su opción sexual, sino que vamos a ver en qué medida juega, ¿no? Las decisiones personales que tienen los trabajadores respecto al ámbito de su desempeño, desenvolvimiento personal, y si esto podría tener una connotación en su prestación de servicios. Y esto ha sido, como bien mencionaste, Elías, materia de un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aquí vamos a mencionar y que luego lo vamos a analizar, ¿no? Perfecto, entonces vamos iniciando el programa en sí. No olviden ustedes que pueden ingresar al sitio web del estudio, van a encontrar ahí una pestañita para que lo dirige a su vez a un blog. Ustedes ingresan a www.prcp.com.pe y ahí van a encontrar esta pestaña donde en realidad este blog tiene información muy importante, muy interesante, información relevante, noticias, artículos, guías,
los videos que generamos en Data Laboral, por ejemplo, y también podcasts que les pueden servir de guía para poder tomar decisiones eh, independientemente del marco de la relación jurídica que se puedan desenvolver, ¿no? Tanto trabajadores como empleadores van a encontrar aquí información muy interesante. Y no solamente en el ámbito laboral, sino también desde otras materias de regulación que siempre son importantes tenerlas en cuenta. Asimismo, no se olviden que el área laboral del estudio Payit cuenta con servicios vinculados a asesoría laboral integral, ¿no? También lo que incluye evidentemente temas de asesoría migratoria, asesoría en seguridad y salud en el trabajo, hostigamiento sexual e igualdad salarial, charlas, capacitaciones, programas de revisión laboral, negociaciones colectivas, ¿no? Justo quizá el siguiente tema de dato laboral vaya por ese lado, dado que estamos también próximo a, a la implementación ya de alguna normatividad que tiene que ver con ello, así como políticas y también el asesoramiento y patrocinio de procesos judiciales y procedimientos inspectivos o administrativos laborales o de seguridad social. Ingresamos ya un poco más al detalle. ¿No? Justo uno de los pronunciamientos que comentábamos al inicio es que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de revisar un caso que está vinculado con la opción sexual de un trabajador, de una trabajadora, en estricto, y la decisión que puede tomar el Estado interno al momento de solucionar el conflicto que se somete entre trabajador y el empleador, y luego este pronunciamiento judicial puede ser objeto de revisión en fueros internacionales con la finalidad de verificar si es que existe o no eh, alguna observancia de los tratados que tenemos sobre derechos humanos. En este caso, es el caso de una profesora de educación religiosa que trabajaba en una institución pública, ¿no? Una trabajadora del Estado. Y esa trabajadora fue inhabilitada para poder seguir ejerciendo el cargo de docente, de profesora de religión. ¿Y esto por qué? Esto fue debido a que la vicaria para la educación revocó su certificado de idoneidad. Y esto debido a que este documento, el certificado de idoneidad, se requiere para poder ejercer la función de docente de religión católica. Si no tienes el certificado de idoneidad, no puedes ejercer esta labor de docencia. Entonces, esto fue revocado debido a que la trabajadora tenía una orientación sexual que no era acorde, presuntamente, respecto de la religión católica. ¿No? Y es por eso que deja la labor de docencia, no la despiden de forma inmediata, pero sí la reasignan a otro puesto, un puesto de inspectora general vinculado al sector de educación, pero ya no hacía las labores de docencia. En principio, se presentó un recurso de protección, pero este fue rechazado al considerar que el acto recurrido no podía ser calificado como ilegal o arbitrario porque de acuerdo a la legislación que estaba siendo aplicada en ese momento, era facultad de la vicaria poder revocar o mantener la autorización para que pueda seguir ejerciendo la labor de docencia. Así que en principio, al ser parte de las atribuciones de la vicaria, no había una injerencia de parte del Estado respecto de ello, ni del Estado ni de particulares, por lo cual en principio se rechaza este recurso de protección a nivel de fuero interno de Chile. Pero ya luego cuando el asunto va a una segunda instancia en la República de Chile, este caso lo revisa la Corte Suprema de Chile. Y la Corte Suprema lo que hace es ratificar el razonamiento de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y en realidad señala que no hay lugar a los alegatos que ha presentado la trabajadora y que por tanto no se puede ingresar a cuestionar la decisión de la vicaria. ¿No? Ya te revocaron el certificado de unidad, no hay nada más que hacer, le dijo la justicia, el fuero interno a ese trabajador, a ese trabajador. Pero ya cuando el caso llega pues a la Corte Interamericana, evidentemente después de un largo trámite que suele ocurrir ante esas instancias supranacionales, la Corte sí estima la pretensión de la trabajadora, ¿no? Y la Corte dice, en principio,
la designación de profesores del curso de religión católica, si bien es cierto, es parte de la autonomía que tiene la vicaria para poder dar esta autorización, es parte de la libertad religiosa, pero esta libertad religiosa no es absoluta, nos dice la Corte Interamericana, ¿no? Sino que debe estar adecuada pues a los derechos y obligaciones que en materia de igualdad y no discriminación se debe postular al interior de cada uno de los estados. Y lo que concluye aquí la Corte es que hay una afectación al derecho al trabajo debido a que esta reasignación de funciones de la demandante o de la solicitante, la señora Páez, menoscaba su vocación docente y constituyó una medida de desmejora laboral. Esta reasignación fue como consecuencia de un trato diferenciado basado en su orientación sexual y no en causas objetivas. Por tanto, aun cuando la trabajadora haya continuado realizando labores vinculadas con el sector educación, lo que dice la Corte es, estas labores no eran propias pues de una docente, para lo que ella estaba formada y lo que ella estaba desarrollando regularmente. Porque no podía ser una profesora de religión católica debido a que no tenía certificado de discriminación y esta negativa de entregarle el certificado de discriminación por su opción sexual, la Corte Interamericana lo considera como un supuesto de discriminación. Y es por eso que brindan la razón a esta trabajadora y por tanto exigen que se respete esta orientación sexual y no se quite el certificado de idoneidad. Con relación a este caso, Dante, que es sumamente interesante, ¿cuáles serían tus comentarios? Mira, este tema es bien, bien interesante, ¿no? Porque, claro, lo que pasa es que si hacemos la pregunta en general, ¿no? O sea, un trabajador puede ser sancionado por su empleador o en este caso sufrir una movilidad funcional como consecuencia de su opción sexual. Todos coincidiríamos que no, ¿no? Porque eso no, en principio no tiene nada que ver con el desempeño de las labores, ese libre desenvolvimiento de la personalidad, de la dignidad, etc. Pero hace ya muchos años, y obviamente no solamente en Perú, sino en casi todos los países, al menos libres, ¿no? Porque en los países de Oriente esto no necesariamente es así, como bien sabemos, ¿no? Pero en el mundo libre, digámoslo así, eh, claro, igual se ha desarrollado un concepto interesante, que es el concepto del empleador ideológico, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar para una empresa de retail, que ahí no hay ideología alguna, pero no es lo mismo que trabajar para, como en este caso, ser un profesor, trabajar por una entidad eclesiástica, ¿no? Evidentemente, ahí sí hay una ideología de por medio. Quizás cambiando un poquito el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo trabajo para un diario, por ejemplo, ¿no? Y este diario es de corte liberal, pero yo soy comunista. Obviamente ese diario tiene un corte liberal, tiene una política periodística, tiene una política de conducta. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo ser o desempeñarme con total libertad si es que mi ideología es totalmente contraria a la del empleador? Entonces, claro, aquí en este caso, lo que está en conflicto es, por un lado, ¿no? Esta libertad, esta autonomía que tienen las entidades religiosas para determinar, ¿no? Si hay, esto sería bueno hacer este paréntesis, este certificado de idoneidad es como una especie de alta, ¿no? O sea, bueno, es como una certificado de que la persona que va a dictar, o sea, para las entidades eclesiásticas, no cualquiera puede dictar el curso de religión. Tiene que ser una persona con determinados criterios eh, y que tiene toda una regulación autonómica por parte de la iglesia. Entonces, justamente por eso es que para esta entidad eclesiástica, al verificar que que la profesora de religión quien iba a dictar el curso tenía una opción no heterosexual, cuestionó y le quitó este certificado, digamos, de
¿cómo se le llamaba? La idoneidad. De idoneidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, claro, estamos claramente, la libertad religiosa y la autodeterminación de esa que te lleva también esa libertad religiosa y la enseñanza en determinada ideología por parte de la iglesia, y por otro lado tenemos la dignidad, la no discriminación y la igualdad por parte de la trabajadora. Lo que aquí termina privilegiando la Corte Interamericana es lo segundo, ¿no? Termina privilegiando el hecho de que, bueno, tú bien lo has explicado, acá la trabajadora no fue desvinculada, no fue despedida, no fue destituida, fue, se le rotó, hubo una movilidad funcional para que dictara otras asignaturas, entiendo que fue algo administrativo y ya no el curso de religión. Correcto. Y en esa medida, claro, se pronuncia la Corte, ¿no? Pero también podríamos pensar, oye, pero ¿en qué medida también la Iglesia no tiene la capacidad de plasmar, ¿no? Determinada ideología dentro de ese tipo de educación que desea plasmar, ¿no? Ese choque de ideas es bien interesante, porque insisto, si estamos en un colegio laico, ¿no? O sea, en un colegio que no profesa una ideología, la respuesta es, desde el ordenamiento, es muy clara, ¿no? No hay posibilidad de ninguna distinción, habida cuenta que no puedes, ahí sí sería un acto, digamos, indebido, porque ningún trabajador puede ser afectado como consecuencia de su opción sexual. Pero, ¿qué pasa si es que determinado grupo religioso, por ejemplo, ha definido algunas pautas Ujú. ideológicas basadas, ¿no? Por ejemplo, en sus criterios religiosos? ¿En qué medida los alumnos, por ejemplo, y los padres que deciden matricularlos en ese colegio, desean seguir ese credo y esas ideas? Eh, ¿Acaso los trabajadores no tendrían que también concordar con esas ideas y con esos mandatos que rodean a la ideología que se plasma en ese centro educativo, por ejemplo? Ujú. Eso es, claro, eso es lo que no termina realmente de responderse en la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Y es, sin duda, el caso más complejo de analizar, porque como te digo, o sea, el caso fácil es colegio laico, no tiene nada que ver con la opción sexual, eso es incuestionable por parte del empleador y ahí no hay nada que decir. Pero ¿y qué pasa si estamos frente a un empleador ideológico? ¿Es también así la respuesta tan sencilla? ¿O es que Ujú. ya hay otros niveles de análisis que no necesariamente son los parámetros que podemos utilizar para un caso normal? Creo que eso es lo que al menos yo podría cuestionarle a esta sentencia de la Corte Interamericana y que sería importante profundizarlo en otros casos, ¿no? Claro, yo creo que incluso podríamos en todo caso delimitarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando queremos extrapolar un razonamiento de un caso para otros futuros que tienen algunas cualidades similares, eh, muchas veces vamos por el que, oye, ya la Corte Interamericana señala que este tipo de situaciones no es, eh, no se pueden tocar, no se puede hacer una movilidad geográfica ni nada por el estilo respecto de este grupo de trabajadores. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta, me parece, es que la Corte lo que hace es emitir un pronunciamiento respecto de un grupo que regularmente sigue siendo un grupo objeto de discriminación, ¿no? Que es justamente aquellas personas que tienen una opción sexual distinta a la que de repente algunas religiones eh, profesaban, porque incluso dentro de la religión católica, este año, por ejemplo, hubieron algunos pronunciamientos de parte del Papa vinculados al tema de la tolerancia y el tema de respeto de este grupo protegido, ¿no? Este grupo que es tradicionalmente objeto de discriminación. Entonces, me parece que lo que podríamos extrapolar aquí es que justamente lo que busca la Corte es evitar aquellos tratamientos arbitrarios, tratamientos tradicionalmente discriminatorios respecto de ellos, lo cual no invalidaría
justamente lo que tú nos dices antes de qué pasaría en el caso de otros empleadores ideológicos, ¿no? ¿Qué pasaría en el tema de la libertad de expresión? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú trabajas en el sistema de evaluación de riesgos financieros o trabajas en el aspecto también de la banca y que tengas tú una obligación de tener un registro económico, un registro bancario adecuado, que no estés marcado en Infocor, por ejemplo, algunas obligaciones que en principio no parecerían ser estrictamente laborales, pero por la condición del lugar de trabajo, por la naturaleza de las funciones que vas a desempeñar, pues se requiere por lo menos algún aspecto de idoneidad de la persona que va a desempeñar un puesto, por ejemplo, en la superintendencia de banca y seguros, ¿no? O sea, si voy a tener a un ente fiscalizador que va a verificar el cumplimiento de obligaciones en el sector bancario, por lo mínimo que debo tener es personas que estén debidamente calificadas y que sean idóneas para poder hacer esta evaluación, no solamente de las operaciones bancarias, sino también de la unidad de inteligencia financiera, que tenga una formación adecuada en contra de sobornos. Entonces, hay un perfil que se puede postular o exigir en determinados puestos y para determinadas labores. Entonces creo que por allí deberíamos extraer en todo caso extrapolar este ejemplo de lo que nos dice la Corte. Por lo menos que nuestros elementos de exigencia hacia los trabajadores sean objetivos y que no sean antojadizos en torno a algunos aspectos que tradicionalmente generan supuestos de discriminación, como ocurrió de acuerdo a lo que señala la Corte Interamericana en este caso. Pero sí, no deja de ser un caso muy, muy interesante, como tú bien indicas, Dante. Claro, ahí la pregunta, Elías, es ¿hasta qué punto puede un empleador ideológico trasladar exigencias o obligaciones propias de su ideología al trabajador, ¿no? Por ejemplo, insistiendo, ya no vamos a la opción sexual, ¿no? Que quizás es un tema mucho más delicado y más cuestionable. Pero, por ejemplo, la iglesia cuestiona el adulterio fuertemente, tanto en la iglesia católica, la iglesia cristiana, que son las predominantes en nuestro país, por ejemplo. Ujú. Entonces, ahí yo puedo exigirle, y esto, bueno, hay sin fin de pronunciamientos en España, por ejemplo, ¿no? Yo podría exigirle a los trabajadores dentro del código de conducta necesario para dictar que no cometan un acto de infidelidad, un poquito ya aventurándonos al siguiente caso, ¿no? Eh, ¿En qué medida un profesor que comete actos de adulterio podría estar legitimado todavía para dictar el curso de religión? Quizás otro curso no. Quizás pero el caso más límite sería, ¿no? Nuevamente, el curso de religión. ¿Cómo enseñar algo si es que tú frontalmente estás yendo contra una de las reglas más claras de moralidad propia de la ideología, ¿no? Entonces, eh, esto es, ¿no? Yo creo, siguiendo un patrón, digamos, de pronunciamientos reiterados por parte de los órganos que han analizado mejor este tema a nivel europeo también y en España también, todo a nivel europeo, el Tribunal Europeo tiene varios pronunciamientos también, que, que habría que analizar el caso en concreto, pero que sí es posible trasladar ciertas exigencias propias de la ideología y de la ética que trata de ser respetada por el empleador. Cambiemos el ejemplo para que sea más claro. Supongamos que una empresa es más bien muy proclive a la defensa de los derechos de las personas LGBTI más. Esa empresa que es promotora, no solo defensora, sino promotora de este grupo protegido, a propósito de una charla que dicté también sobre el proyecto de código de trabajo, no podría exigirle extender cierto marco de obligaciones también a sus trabajadores de un respeto aún mayor a este grupo, y si alguien no lo respetara, sancionarlo por esto. Todos estaríamos en la línea, creo, de que, oye, sí, pues parece natural, ¿no? Que este empleador ideológico, porque no es un empleador neutro, es un empleador ideológico, extienda o pretenda extender hacia sus trabajadores estas ideas, ¿no?
que forma parte incluso de la cultura, ¿no? Entonces, sí, pues sí es posible, pero habrá que analizar cada caso en concreto para ver si es que no hay una intervención desproporcionada en los derechos de otras personas. Exacto. Y creo que va en la línea de la pregunta que nos hace Pedro, quizá adelantando un poco el tema, ¿no? Nos dice, analógicamente, una ideología se podría contrastar con la cultura organizacional, siendo la cultura un sello subjetivo en base a los comportamientos de cada colaborador. ¿Hasta qué punto podría prevalecer la perspectiva de un trabajador que no comparte estos principios sobre la cultura de una empresa? Me parece que va en línea justo de lo que tú comentabas, ¿no? O sea, sí hay una posibilidad de ingresar allí a ver de repente aspectos sancionatorios, quizás sea lo último que puedas tú analizar, porque primero, si estamos hablando de una cultura organizacional, en principio se entiende que es una cultura que la propia entidad reconoce o ha hecho un mapeo antes de poder implementarla dentro de la organización, pero reconoce algunos valores que son eh, exigibles o que ya tienen los colaboradores, ¿no? Y apunta hacia mejorar, hacia establecer, a partir de ese mapeo que hace previo, apunta a ver si es que su cultura o si el comportamiento de los trabajadores se apega a esta cultura organizacional. Ahora, si de lo que se tendría que analizar, como indicaba Dante, en cada caso concreto, si es que las exigencias de la cultura organizacional inciden internamente dentro de la esfera subjetiva de cada uno de los trabajadores. Si es demasiado lo que se está pidiendo, si es descabellado lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces, eso sí se puede ingresar al análisis en cada caso concreto, pero a primera vista, el empleador sí es válidamente habilitado para poder implementar una cultura organizacional dentro de su compañía, y sobre todo porque la cultura pues va siempre muy de la mano con la consecución de los objetivos. No pueden ir separadas porque sencillamente no puede, tendrías ahí pues una incoherencia y tendrías un lugar de trabajo que nunca va a poder ser un lugar de productividad, sino que por el contrario, tendrías un lugar lleno pues de inconvenientes. Antes de pasar, Elías, antes que se me vaya la idea rapidito nada más. Claro, ningún extremo es bueno, ¿no? Como decía mi papá, que en paz descanse, ni tan tan, ni muy muy, ¿no? O sea, trasladando esto, por ejemplo, en una institución militar, ¿no? En la institución militar, o sea, una institución militar no puede funcionar si no hay disciplina. Y parte de la disciplina es, entre mil cosas, para quienes tenemos familiares militares, por ejemplo, corte cabello. Imagínate que un trabajador diga, no, yo no, o sea, un miembro de las Fuerzas Armadas diga, yo no deseo cortarme el cabello porque forma parte de mi libre desenvolvimiento de la personalidad. Sí, pues, pero a ver, la cultura, ¿cuál es? La cultura de este, del orden, de la, digamos, de un comportamiento homogéneo, nadie se diferencia de nadie, todos son igualitos, ¿no? Es un poco la lógica de la disciplina, ¿no? Esto, por ejemplo, tuvo un enfoque distinto en un sonado caso en Alemania, en un tribunal administrativo alemán, donde dijo todo lo contrario, dijo que como el corte de cabello no tiene nada que ver con el buen o mal desempeño del funcionario de la policía, en ese caso, se les debía permitir usar el cabello de la manera que cada uno deseara. Sí, pues, pero por eso te digo, se fue allá al extremo de la excesiva protección, me parece, ¿no? Me parece que ni ninguna, ni extrema protección es la adecuada. Hay que analizar qué es lo que estamos resolviendo en cada caso y a mí me parece totalmente coherente que las Fuerzas Armadas tengan ciertos parámetros de conducta que son propios de su ideología castrense, ¿no? Correcto, correcto. Sí, es un tema en realidad bastante interesante cómo podemos incidir en ese ámbito del libre desarrollo de la personalidad y la función que estamos cumpliendo o el lugar donde estamos trabajando. Pero bueno, es un debate que de repente nos puede tomar para mucho tiempo más. Pero vamos ahora al segundo pronunciamiento que hemos traído. Es un pronunciamiento quizá un tanto del año 2012 que debe haber sido publicado en 2013-2014, conociendo la demora de los trámites constitucionales. En este expediente, en el 3485-2012, acción de amparo, encontramos a una persona que está involucrada en un procedimiento disciplinario por inconducta funcional, en realidad dos fiscales, debido a que se había publicitado un video íntimo que revelaba una supuesta infidelidad. Este video fue obtenido cuando un tercero ingresó en la habitación de un hotel en el que se encontraban pues estas dos personas, estos dos fiscales.
Y durante el procedimiento interno, a nivel de fiscalía, la imputación versaba en mantener una doble relación sentimental, lo cual ocasionaba que el colectivo social se forme una imagen inmoral del Ministerio Público, ¿no? Tal cual fue establecido a nivel de procedimiento interno. Estas personas pues fueron desvinculadas, evidentemente, y cuestionan esa decisión de desvinculación en sede de acción de amparo. A nivel de primera instancia, el juez especializado en lo civil declaró improcedente la demanda, indicando que en principio no había una afectación de ningún derecho constitucional. El Ministerio Público no afectó el derecho a la intimidad, pues el Ministerio Público no grabó el video, sino fue una tercera persona, y el video no había sido considerado como prueba en dicho proceso porque esencialmente se ceñían a lo que estas personas habían reconocido en el procedimiento. Y por eso declaró improcedente la demanda. Cuando el asunto llega a la sala superior en apelación, esta deja de revisar la forma y se pronuncia sobre el tema de fondo. Y lo que nos señala es que no existe una afectación al derecho de defensa de las personas involucradas en la medida que tuvieron conocimiento de todos los documentos vinculados con el procedimiento disciplinario. En segundo lugar, señala que la imputación efectuada estaba sumamente clara. Y tercero, que no existía una vulneración al derecho a la intimidad, ya que el video era ilícito, ¿no? Y como no se había tomado en cuenta el video, sino las declaraciones y los documentos, señalaba que el procedimiento y la sanción impuesta pues era correcta. Sin embargo, cuando llega el caso al Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio, el tribunal analiza el caso y tiene un pronunciamiento en mayoría, lo que significa que hay votos de otros magistrados que no concuerdan necesariamente con la posición de la mayoría del colegiado del Tribunal Constitucional. Y lo que señalaba el tribunal en esta oportunidad, en este voto en mayoría, que es el voto que da la razón a los dos fiscales, es que la sola acreditación de la relevancia pública de la información vinculada con la intimidad o la vida privada de los funcionarios públicos no basta para producir una intervención constitucionalmente válida en el derecho a la intimidad. O sea, el hecho de que sean funcionarios públicos no significa que vamos a dejar de lado la intimidad. En buena cuenta dice el tribunal, ¿no? Ellos también tienen un aspecto, una esfera de intimidad o de vida privada que debe ser respetada. Y lo que señala es que la intervención en esa intimidad o en la vida privada no puede suponer una vulneración de otros derechos constitucionales. Y señala que la conducta desplegada por parte de estos dos fiscales se generó en un espacio que era considerado como un espacio de privacidad, un ambiente donde ellos se pueden desarrollar sin ningún inconveniente, por lo que eso no estaría inmerso dentro del supuesto de vida de relación social, ¿no? ¿Recuerdan lo que señalaba el Ministerio Público? Que había una afectación a la imagen. Entonces, lo que dice básicamente el tribunal es, lo que hagan ellos en su espacio de privacidad no puede significar una afectación al supuesto de la vida de relación social, porque ha sido un aspecto privado. Y entonces, como no ha sido un aspecto de relación social, el tribunal dice que lo que hagan ellos en su vida privada no puede perjudicar la imagen del Ministerio Público. Así que la conducta que tuvieron ellos en ese espacio privado no es posible de ser sancionada. Y el hecho de que exista una doble relación sentimental no tiene relación con un interés público relevante. Por eso que, en buena cuenta, lo que dice el tribunal es, lo que hagan en su esfera privada no tiene la vocación de afectar la imagen del Ministerio Público, y si tienen una doble, triple, cuádruple relación sentimental, eso no tiene interés alguno con un interés público relevante que permita acceder a esta información. Eh, Hay un voto dirimente del magistrado Eloy Espinosa, que digamos que es el voto en donde este juez constitucional señalaba que estos actos pues no pueden ser objeto de sanción al no considerarse parte de la vida de relación social. Va en la línea de que es parte de la actividad privada de estas personas. Y que la libertad sexual es un ámbito de libertad en el cual no puede intervenir el Estado, no, no puede sancionar el Estado por alguna conducta desarrollada en el marco de la libertad sexual.
y las relaciones amorosas y sexuales se hallan bajo el ámbito de protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad, siendo una actividad estrictamente privada. La intromisión en la vida privada de las personas no justifica el inicio de una investigación al respecto, salvo que se acredite que tenga directa incidencia en el ejercicio de la función desempeñada, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice aquí el magistrado Eloy, que va en línea de lo que señalaba la mayoría del tribunal. Con relación a eso, Dante, a la doble o triple relación, ¿cómo se llamaba? Sentimental que podían tener estas personas, ¿cuáles son tus comentarios? Mira, es un caso también límite, ¿no? Es un caso interesante porque, a ver, el que dos fiscales tengan una relación, entre comillas, indebida o moralmente reprochable, eh, el argumento para destituirlos era que perjudicaba la imagen del Ministerio Público, ¿ok? Esto no me parece tan descabellado, ¿ah? O sea, el tema es que las instituciones, o sea, ya hay jurisprudencia que reconoce el derecho a la buena reputación de las empresas, por ejemplo. O sea, los empleadores tienen derecho a la buena reputación. No al honor, pero sí a la buena reputación. Sin embargo, en las instituciones, no sé en qué medida alguien podría decir querer más o no, o respetar más o no al Ministerio Público porque se enteren de que dos fiscales tenían relaciones extramaritales. O sea, creo que de por sí ya el respeto en general, ¿no?, a las instituciones no necesariamente es tan alto. Pero no veo descabellada esta idea de que sí se puede afectar la imagen del empleador con actos cometidos en esfera que es totalmente personal. No creo que lo que hicieron estos fiscales sí tenga esa capacidad, ¿no? Yo argumentaría de manera distinta a lo que se ha dicho, porque aquí básicamente lo que se dice es que no hay posibilidad de que lo que uno haga en la vida privada redunde en afectar la imagen del empleador. Y eso no es cierto. Por ejemplo, si una es imagen de, por ejemplo, de promocional, ¿no?, de una marca que ha sido contratada por el empleador o que tiene una vinculación contractual con el empleador, claro, o sea, ya no eres solamente un trabajador, sino una marca. Entonces, lo que hagas en tu esfera personal claramente va a redundar en una mejor o peor imagen que se tenga del producto, por ejemplo, y de la empresa. Entonces, en esos casos, si hay una, claro, esto pues será pues el 1% de los trabajadores, claramente, y el 99% no tendrán la posibilidad de afectar la imagen de la empresa. Totalmente de acuerdo. Justamente por eso es que no se puede hablar en términos absolutos. O sea, en la gran mayoría de casos, lo que haga un trabajador con su vida personal, lo que tú decías, doble, triple, cuádruple relación sentimental, poco le importará al empleador. Pero si tienes tal o tu imagen es de tal magnitud que sí tenga esta capacidad de afectar la imagen del empleador, claramente estamos hablando de una situación completamente distinta, ¿no? Eh, no creo que sea el caso de los fiscales, ¿no? En general, no creo, yo no le tendría una mejor o peor, o sea, alguien no es mejor o peor fiscal por lo que haga en su vida personal, y no creo que alguien quiera más o menos al Ministerio Público por lo que hagan sus fiscales en su vida personal, ¿no? Esa sería. Si cambiamos el engranaje del caso y ponemos, por ejemplo, una marca muy conocida de, qué sé yo, de determinado producto, a quizás, y estamos hablando de dos personas que son altos funcionarios de algunas empresas, entonces sí, pues no, efectivamente, eso sí puede tener un impacto en los consumidores. En este caso no creo que nadie vaya a deje o no de presentar una denuncia porque sabe que los fiscales tienen una relación extra, una doble vida, ¿no? O sea, no lo veo así, ¿no? Claro, es muy interesante lo que comentas porque justo con motivo de esta, además de las restricciones propias del COVID, hace poco hubo una restricción propia de los campeonatos de fútbol, ¿no? Que por ejemplo, si eres una empresa que se dedica a vender o servicios vinculados a una actividad familiar, ¿no? Por ejemplo, vacaciones en familia,
o que se dedica a vender productos destinados para poder tener actividades en familia, una camioneta, por ejemplo, te permite empezar a vender, oye, puedes hacer viajes en familia, todo vinculado hacia un grupo específico. Y justo una de las imágenes de la persona que es imagen, como tú bien indicabas, pues se ve involucrada en un aspecto vinculado con asuntos extramaritales, asuntos de infidelidad, que de alguna forma pueden colisionar con la imagen que quiere vender la empresa, ¿no? Entonces, ahí, digamos, podríamos ingresar al análisis de que me parece que podría ser prudente o podría tener mayores elementos, argumentos a favor para poder sustentar una posición del empleador. O, por ejemplo, lo que tenemos ahora, recientemente, lamentablemente, en el Estado, eh, del asunto de los favores sexuales que piden algunos funcionarios públicos, ¿no? ¿Es relevante conocer ese tipo de cosas que puede hacer un funcionario público de pedir favores sexuales para favorecer en determinados actos públicos? Totalmente relevante. No, evidentemente, para victimizar o revictimizar a la persona que está, que digamos que es objeto del chantaje sexual, sino con la finalidad de poder sancionar a este funcionario que indebidamente utiliza su puesto para poder utilizar este mecanismo de poder y utilizar este tipo de favores que son altamente reprochables, evidentemente. Por eso, hay espacios en donde sí es posible ingresar al análisis de este tipo de situaciones y se podría tomar una posición distinta a la que pudo tomar ahora el Tribunal Constitucional. Y que claro, son casos en donde para poder extrapolar algún principio o alguna enseñanza, debemos tener muy en claro cuáles son los parámetros que ha tenido el tribunal o el caso al momento de resolverlo. Pero evidentemente no van a ser reproducibles en todas las situaciones porque miles de ejemplos pueden ocurrir en la realidad como suele ocurrir sobre todo en este contexto político. Siempre es recomendable, finalmente, Elías, que dependiendo del tipo de empleador, se creen códigos de conducta, ¿no? En estos códigos de conducta y ética se pueden establecer mil circunstancias que tienen que ver con comportamientos de la vida privada, donde el trabajador acepta estas restricciones y se compromete justamente a ellas, ¿no? Y eso sería un poco también la recomendación, ¿no? Si somos un empleador ideológico, somos un empleador que tenemos mucha exposición y queremos mantener cierto prestigio, digamos, o cierta línea de consumidores donde necesitamos digamos, una ética intachable, pues redactemos, ¿no? Códigos de conducta, códigos de ética, al interior que también son totalmente exigibles a los trabajadores y pongámoslos en conocimiento para que esto también pueda ser mucho más fácil de imputarse en un eventual procedimiento disciplinario, ¿no? Es correcto, totalmente correcto y de acuerdo contigo, Dante. Y por lo pronto, bueno, hemos agotado los dos pronunciamientos que teníamos pendientes de conversar la semana anterior. Y lo que corresponde ahora, Dante, es dar por el momento, porque siempre vienen nuevos pronunciamientos, por el momento por cerrado esta temática y ahora que tú nos indiques cuál va a ser el tema de la siguiente semana. Bueno, la próxima semana entra en vigencia, ¿no? Digamos, se acaba la vacatio legis, ¿no? Esta especie de plazo que había dado el Decreto Supremo 1/2022, TR, que es el reglamento de la ley de tercerización, que modifica, mejor dicho, el reglamento de la ley de tercerización, va a entrar ya, va a ser aplicable, ¿no? A los empleadores. Y en atención a ello, ¿no? Vamos a analizar diversos pronunciamientos que tienen que ver con la tercerización de servicios y trataremos de aterrizar algunos pronunciamientos a lo que puede comenzar a aparecer a propósito de las fiscalizaciones que haga la SUNAFIL para el cumplimiento de esta norma, ¿no? De acuerdo, entonces ya saben ustedes que el siguiente tema va a ser sobre la tercerización, que tantos dolores de cabeza nos viene generando y que lamentablemente sigue vigente, ¿no? Estas modificaciones sobre la tercerización que son bastante perjudiciales, no solo para las empresas principales o las empresas tercerizadoras, sino también para los propios trabajadores. Ese impacto se verá de acá a uno o 2 meses respecto de cómo se afecta la formalidad en realidad en la economía. Así que están todos invitados a la siguiente edición de Dato Laboral y por lo pronto solo queda desearles una muy buena semana. Que estén todos bien. Que estés Que bien, estés bien, Dante. Elías. Que estén bien todos. Cuídense. Hasta luego.